Qué bueno verlo hoy en la casa, el lugar que hemos destinado para adorar al Señor, que yo creo que la casa del Señor es su corazón, pero el lugar que hemos destinado para adorar el nombre del Señor. Y mientras sigue buscando, pues bienvenido. Segundo, quiero pedirle el favor que al final cuando estemos orando, pues espere a que terminemos de orar. La oración también es importante. A veces pensamos, bueno, yo acabo de predicar y la oración, pues no, la oración también es importante. Así que por favor, a no ser de que esté enfermo y realmente necesite ir al baño o esté cansada y necesite el baño, pues bueno, ya. Pero el resto yo creo que podemos aguantar un momentico más. Oramos. ¿Ya lo encontró? ¿Cómo? No dije que. No, pero usted vino hace 8 días. Si usted vino hace 8 días, ¿sabe de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues los nuevos entonces, pues. Primera de Juan, capítulo 2. Perdón, los nuevos entonces. Primero capítulo 2, versículo 12. ¿Hasta dónde vamos a leer? Bueno, leamos hasta el 14. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 12 al versículo 14. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Dice, leo de la Biblia textual: os escribo a vosotros, hijitos, porque los pecados os han sido perdonados a causa de su nombre. Os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os estoy escribiendo, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os estoy escribiendo, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os estoy escribiendo, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Puede tomar asiento. Continuamos en nuestro estudio sistemático, versículo por versículo, de la epístola de Primera de Juan, donde el apóstol Juan está interesado en que los lectores estemos conscientes de si verdaderamente estamos en Cristo o si no estamos en Cristo. Y luego ha venido estudiando. Es claro en la Escritura, o usted es de Cristo o usted ¿qué? No es de Cristo. No hay término intermedio, que ya casi, no. Muchos están como Agripa. No, ya casi me convences, no, ya casi, pero no son. Entonces, o eres o no eres. Y parece que esta sección, algunos estudiosos dicen que, bueno, al parecer que cuando usted la lee, parece que suena como inexplicable o inesperada para lo que el apóstol Juan, viene diciendo. Algunos estudiosos han dicho que esta sección o este pedazo está escrito como una especie de poesía, por la forma gramatical en que escribe, y es muy similar a lo que se presenta en los salmos y en los proverbios. Por eso la repetición tanto de padres, hijos, jóvenes, os escribo y todo lo demás. Pero al leer este pasaje, creo que Juan, al mencionar hijitos, jóvenes y padres, no está haciendo referencia a un grupo particular de la congregación. Algunos dicen, bueno, él está hablando a los hijitos, o sea, a los bebés o a los niños. Jóvenes, bueno, pues entonces a los jóvenes, y padres, entonces a los que somos padres. Bueno, no está refiriendo a eso. Más bien, se está refiriendo a etapas de desarrollo espiritual o madurez dentro del pueblo de Dios. Los hijitos puede hacer referencia a aquellos que están recién convertidos, que están comenzando. Los jóvenes hace referencia a esos que han dejado de ser niños, pero que todavía no son padres y van en ese camino de desarrollo, de madurez. Y los padres hace referencia a aquellos que
ya han alcanzado una etapa de madurez avanzada, llamémoslo así de esa manera, ya que como cristianos, a medida de que vamos creciendo en el conocimiento de Dios, seguimos que madurando. Aquel que dice que ya alcanzó y que ya maduró y que ya está allá, al final pues el reto o lo motivo a que siga estudiando la Escritura, porque Pablo dice, no que pretenda haberlo alcanzado, sino que él sigue. Y era el apóstol Pablo, imagínese usted y yo. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el apóstol Juan nos escribe estas cosas? Yo creo que el propósito, como he venido hablando, es enfatizar algunos conceptos fundamentales en la vida cristiana. Verdades esenciales que los creyentes de Éfeso necesitaban entender, y creo que usted y yo necesitamos no solo entender, sino estar pendientes de esas cosas. Juan quiere asegurarse de que los creyentes están en la fe, como lo hemos estudiado a lo largo de esta epístola. Y hermanos, y cuando uno piensa en la vida espiritual, está uno obligado a pensar en el crecimiento y la madurez espiritual. De hecho, el sermón del día de hoy pues le he puesto como título etapas del crecimiento espiritual o la madurez espiritual, como tomar. Y cuando pienso en la vida cristiana, yo pienso en la vida física, en la vida natural. Las plantas, ¿qué hacen? Crecen, nunca se quedan pequeñas, ellas crecen. Los animales crecen, los seres humanos crecen, o alguno aquí que se quedó como bebé. Bueno, algunos que todavía no han madurado, que parecen bebés todavía, pero por lo menos el cuerpo está creciendo, ¿no? Ahora, así como funciona en la vida física, en lo espiritual debe ser lo mismo. Tiene que haber un crecimiento en nuestras vidas. Dios nos dio vida espiritual con Cristo y espera de que ese crecimiento vaya ¿qué? Pues vaya desarrollándose, vaya madurando. Así que el crecimiento espiritual es una responsabilidad del creyente. Uno escucha personas que dicen, ore para que yo crezca espiritualmente, pero no hacen nada. Tiene que tomar su parte. Y en ese objetivo de crecer espiritualmente, hermano, es nada más y nada menos que ser como Cristo. Esa debe ser la meta del creyente. Cada día ser o parecerse más y más como Cristo. Filipenses, el apóstol Pablo, en Filipenses 3, nos dice lo siguiente: olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, hermano, que cuando se piensa en madurez espiritual, debemos pensar en ser como Cristo. Un cristiano maduro quiere ser como Cristo. Ya lo estudiamos la semana pasada. En el capítulo 2, versículo 6 dice, el que permanece en él, es él quien es. Cristo debe andar como él andó. Ese debe ser el objetivo del creyente cuando dice quiero madurar. Antes de mencionar algunas cosas de lo que no es el crecimiento espiritual, algunos conceptos erróneos, permíteme resaltar rápidamente algunas cosas que menciona importantes el apóstol Pablo aquí, que debemos llamar la atención. Lo primero que encontramos aquí es el principal problema del hombre en el versículo 12. Mira lo que dice Juan: os escribo a vosotros, hijitos, a los inmaduros, porque los pecados han sido perdonados a causa de su nombre. Hermano, cuando usted mira los milagros de Jesús, muchas veces la primera impresión que usted da o que uno puede ver es que Jesús está interesado, preocupado por el mayor problema de esas personas, que es la enfermedad. Sin embargo, nos damos cuenta de que Jesús
La preocupación de Jesús, el principal problema que Jesús veía en ellos, no era su enfermedad, ¿era qué? Su pecado. Al punto que le trajeron un paralítico, Mateo 9, y cuando ve al paralítico, Jesús, en lugar de sanar al paralítico, Jesús trata y le dice: oh, no te preocupes, tus pecados van a ser perdonados. Solo cuando los fariseos y saduceos empezaron a murmurar entre ellos, Jesús les dice: ah, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Jesús trató el problema más grave de la humanidad. Y el problema más grave de la humanidad es el pecado. Es el problema más grave que tiene la humanidad. Yo sé que la comunidad mundial hoy dice que el peor problema que tenemos hoy es el calentamiento global. Que el peor problema que tenemos es la pobreza. Oh, ¿por qué no agarran todo ese dinero y lo mandan a los pobres? Bueno, Jesús dijo, y perdóneme lo que le voy a decir, no es que esté tomando en poco, pero Jesús dijo: a los pobres siempre los tendré. Si Jesús dijo que iban a haber pobres, es porque van a haber pobres, aunque suene duro o crudo, pero es la realidad. Pero ese no es el principal problema del ser humano. Oh, el principal problema son las guerras, tampoco. Para el Señor Jesús, para los apóstoles, los verdaderos apóstoles, para la iglesia de Jesucristo, para aquellos que predicamos la palabra hoy, el principal problema del hombre y más peligroso es el pecado. Amigo que estás aquí sin Cristo, tu principal problema no es que no te alcanza el dinero al final del mes para tú pagar tus biles. No es que no tengas carro. No es que no tengas un teléfono inteligente. Tu principal problema es que eres un pecador. Ese es tu principal problema. Jesús en Lucas 13, versículo 3, no lo busque. En respuesta a los que estaban pensando que algunos iban a tener peor castigo, Jesús le dice: y si ustedes no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Jóvenes, amigos, niños, si no te arrepientes, vas a perecer. ¿Qué significa? Vas a morir eternamente. Hoy tristemente parece que los predicadores no han entendido esta verdad, que nos hemos alejado de la palabra, y hoy parece ser que es más importante que la gente sea sanada físicamente. Hoy parece que es más importante que haya milagros. Hoy parece que es más importante que la gente dé dinero. Y toda la invitación que usted ve en las redes sociales de las congregaciones es: ven porque va a estar tremendo el servicio. Ven porque hay esto, porque hay esto, porque hay aquello. Y la gente va a todos esos lugares y están llenos porque va a haber algo que tremendo. Y ese tremendo es todo lo que usted se quiere imaginar, menos hablar de pecado y arrepentimiento. Del problema principal del hombre. No, porque la gente se va. Si a la gente le dice que tiene que arrepentirse, la gente se va. A la gente le gusta más que le digan: este es el año de tu milagro. O sea, yo no sé cuántos años llevo yo escuchando que están diciendo que ese es el año del milagro. Desde el 2014 estoy escuchando que el año del milagro, que bueno, que este es el año de la restitución, y para aquí y para allá. Cada año es algo diferente, como dijo el pastor Manuel, el español Vaz. ¿Quién es usted para asegurar de que este año sí es el año del arrepentimiento, de lo que sea? Y él dijo: ¿quién? Sí, ¿qué quiere? ¿Y qué pasa si de pronto Dios dice que a ese no? Y usted ya le prometió que a ese sí. ¿Quién soy yo para ir diciendo que este es el año de que te casas? ¿Y yo quién soy para decir que este año te vas a casar? Que este es el año que llega tu hijo. Yo qué sé yo. Pero es que eso es lo que llena. Ese no es el problema. Para Jesús y los apóstoles lo más importante era el arrepentimiento. Y mire, yo voy a usar algo
que quizás todos estamos conscientes, porque últimamente está dando mucha bomba quizás en las redes sociales. Hermano, es peligroso y es preocupante que estemos al borde de una guerra. Oh, sí, sí, es preocupante, sí. Sí. Hermano, es preocupante y desastroso todos los animales y personas que han muerto en Australia por los incendios. Hasta el miércoles, jueves, que estaba buscando los datos, habían muerto 27 personas y habían muerto 50 millones de animales. No sé quién los ha contado, pero eso fue lo que leí. 50 millones de animales en Australia. ¿Es preocupante eso, alarmante? Oh, ya. Debe preocuparnos, claro que sí. Ahorita en Puerto Rico está temblando, o tembló un terremoto o temblor duro. Vienen muchas réplicas. Es deprimente ver las personas que perdieron sus casas. Oh, sí. Si usted no ha estado en un terremoto, yo en 1929 estuve en uno. Y era triste ver las casas derribadas y padres. Yo pude ver a un padre cargando a su bebé así en los brazos. Hermano, estaba muerta. Yo no soy doctor, pero estaba blanca, muerta, y él gritaba: ayúdame que todavía está viva. Hermano, eso es deprimente, es complicado hoy ya. Pero ¿sabe una cosa? Aunque esto suene muy frío, ese no es el peor problema, porque eso un día va a acabar. Eso un día va a acabar. Las consecuencias del peor problema que tiene el hombre, según la Escritura, nunca van a acabar. Eso sí es preocupante. Si tú llegas a morir sin arrepentimiento, sin Cristo como el Señor de tu vida, las consecuencias nunca van a terminar. Las Escrituras son diáfanas en explicar eso. Por eso fue que este pastor Donald Carson lo dijo. Si Jesús hubiera percibido que nuestra peor necesidad o mayor necesidad era la economía, hubiera mandado un economista. Si hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era entretenimiento, hubiera mandado un comediante o un artista, aunque hoy en muchos lugares eso es lo que tienen. Si hubiera entendido que nuestra situación era política, hubiera enviado un político. Pero nuestra mayor necesidad era el pecado y envió a un Salvador. Envió a un Salvador. Amigo, hermano, casi hermano, son eternas. Mire Jesús hablando en referencia a las consecuencias de la muerte, de ir al infierno, que habló bastante del infierno. Dijo lo siguiente: el fuego que no se puede apagar, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Si usted está viendo ha visto los incendios de ¿dónde es que? De aquí al otro lado, de California y los de Australia, ¿cómo cuesta apagarlos? Jesús dice que la consecuencia eterna en el infierno nunca se va a poder apagar. Usted va a desear morirse y no va a pasar nada. Yo no lo quiero asustar, pero es la realidad. Tampoco quiero que venga Cristo por miedo. Ven a Cristo porque necesitas un Salvador. Porque necesitas a alguien que dirija tu vida. Porque sea el que le dé dirección a tu vida de hoy en adelante. Así que el pecado no debe ser tomado a la ligera. Niños, jóvenes que escuchan ahora, adultos, es un tema que nos debe competir, que todos por igual nos compete. El pecado no es un juego, el juicio final tampoco es un juego. Y te lo digo, si llegas allí sin Cristo como tu abogado, no vas a salir bien librado de ese juicio. Esta es la razón por la cual el Señor Jesús llama al arrepentimiento. Su ministerio estuvo fundamentado ¿en qué? En el arrepentimiento. Y Juan le recuerda eso a los de Éfeso, nos recuerda hoy a nosotros, a pesar de que el pecado es un gran problema. Si tú estás en Cristo, Juan dice, si tú verdaderamente estás en Cristo, puedes tener la seguridad, la convicción de que tus pecados ya han sido perdonados. Lo cantamos hace un rato, Colosenses 1.
Tú lo puedes leer del 14, 15 y 16, o del 13, perdón, 13, 14 y 15. Él anuló ese pecado. Si estás en Cristo, si estás en Cristo. Ahora, estar en Cristo no es decir yo estoy. No, ya Juan está dando las evidencias en esta epístola. Entonces, si estás en Cristo, yo digo, en los términos bíblicos, no en los términos tuyos o en los términos culturales. Hermanos, estar en Cristo es lo más glorioso, lo más hermoso. ¿Sabe por qué? Porque ese perdón que dice Juan aquí, os escribo porque tus pecados han sido perdonados. Ese perdón no tiene fecha de caducidad. ¿Sí sabe lo que es la fecha de caducidad, cierto? El pasaporte dice que vence en 3 años o en 5 años. Algunos hasta por 1 año, ¿no? Dependiendo. ¿Y cada año tiene que ir a qué? ¿Quiere renovar la licencia? Dependiendo del estado, tiene que ir usted a renovarla. Hermano, el perdón de Jesucristo es eterno. Alabado sea el Señor por su perdón. Lo básico y lo fundamental en la vida cristiana. Juan le quiere recordar a estos creyentes, mira, ustedes que están recién convertidos, entiendan, tus pecados ya fueron perdonados. Él los arrojó a lo profundo del mar. Él le dio la espalda. Él decidió no acordarse más de tus pecados, pero si estás en Cristo. Niños, estos niños espirituales en la fe han sido perdonados. Bueno, todos hemos sido perdonados, tanto los que van madurando y los que han madurado. Pero es bueno que los nuevos creyentes lo sepan, para que cuando llegue la hora de la prueba, cuando sean confrontados por el enemigo de sus almas, acusarlos de pecado, ellos puedan tener la convicción y la seguridad de decir, simplemente he sido perdonado. No porque tú eres bueno, no porque tú lograste algo que otros no han podido lograr. El mismo versículo nos da la respuesta. Ha sido perdonado, ¿por qué? Por su nombre. Por causa del nombre de Jesús. Hermano, aprenda esto, por favor. Téngalo bien claro. Dios perdona los pecados debido a que Él se complace en glorificar su nombre. Él se complace en manifestar su abundante gracia, su abundante misericordia y su abundante poder. Nada más. No es porque porque yo soy mexicano, no tiene nada que ver. Es que porque yo soy más inteligente, no tiene nada que ver. Simplemente Dios lo permite porque Él se complace en glorificar su nombre, en mostrar su bondad, su misericordia, su favor. Por eso Él proveyó la solución. Hechos 4:12 lo dice, todos lo conocemos, ¿no? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Aunque a ti te hayan enseñado que hay otro, estimado amigo, no. Hay un solo mediador. Es Jesucristo. No hay nadie más. Todos los restos humanos, seres humanos, necesitamos ese mediador. Entonces, ¿cuál debe ser el mensaje de la iglesia hoy? ¿Cuál debe ser el mensaje de la iglesia? Bueno, Lucas 24:47 nos da la respuesta. Dice Lucas que se predique en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mira lo que dice Jesús. Ese es el mensaje. El mensaje no es predicar que este es el año de tu cosecha. El mensaje no es predicar que este es el año donde te llega tu carro. El mensaje no es predicar que este es el año que vas a ser sanado. El mensaje que predicar es arrepentimiento, perdón de pecados. Si Dios quiere, Él va a sanar. Si Dios no quiere, Él no va a sanar. Él es soberano y Él decide si lo hace o no lo hace.
El apóstol Pablo, el hombre que más hablamos en las escrituras, escribió sus 13 epístolas. ¿Dios lo sanó o no lo sanó? No. Y oró 3 veces, dice. Al apóstol le faltaba fe entonces. Es que el apóstol no conocía el declarar y el decretar, y como no decretó, por eso no se sanó. No, mentira el diablo. Simplemente Dios en su soberana voluntad no quiso. Y le dijo, bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo se lo he dicho a usted aquí en esta congregación y se lo sigo diciendo mientras sea el pastor. Deje de andarle prometiendo a la gente cosas. A la gente háblele de que necesita arrepentirse. Deje de andarle diciendo, ven a Cristo y tu vida va a cambiar y tu familia. No, dígale, ven a Cristo y arrepiéntete. Y de ahí para allá, Cristo verá qué hace. No se comprometa a cosas que usted no puede cambiar. No se comprometa a cosas porque Dios no trata a todos por igual. Es que conmigo lo hizo. Sí, pero es con usted. A ver cuántos no es. ¿A cuántos les pidió construir un arca? ¿A cuántos les prometió darle un hijo en su vejez? Y así le puedo dar dando ejemplos, todos los que usted quiera. Ahí mucho en la escritura. Ese es un grave error. Hermano, y conmigo lo hizo, Dios lo puede hacer con usted. Las circunstancias son diferentes. Hay que predicar arrepentimiento, perdón de pecados, en su nombre. Segundo aspecto que encontramos aquí en este pasaje interesante, y lo encontramos en versículos 13 y 14, es que el conocimiento de Dios es necesario. Es importante y es prioritario para todo creyente. Mira el versículo 13. Os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os estoy escribiendo, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os estoy escribiendo, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Hermanos, en estos versículos Juan nos presenta la salvación en términos de conocer, en términos de tener comunión con Dios. Y yo diría que, hermano, que tener comunión con Dios o conocer a Dios, y mira lo que voy a decir, más que un privilegio, es un milagro. ¿Por qué es un milagro? ¿Qué hace que algo sea un milagro? Bien fácil. ¿Qué hace que algo sea un milagro? ¿Alguien? Rápido. Duro. No, y eso que fue del militar, ya se le olvidó. ¿Cómo hablan los militares? Está enfermo. Bueno, está bien, está enfermo. Eso es lo que hace un milagro. Que no hay intervención humana. Hermano, más que conocer a Dios, más que un privilegio, es un milagro. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Bueno, porque es que Dios en su misericordia fue el que tomó la iniciativa de revelarse a nosotros, de dejar que nosotros lo viéramos, de dejar que nosotros tuviéramos comunión con Él. Se lo muestro, miren lo que dice Mateo, búsquelo, Mateo 11, 17. Y yo sé que usted lo va a leer en la Reina Valera, pero yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y en el tablero va a salir. Pero miren lo que dice el Señor Jesús. ¿Lo tiene? Pues el Señor Jesús, miren lo que dice. Mi Padre me ha dado todo. Amén. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y mira lo que dice. Y aquellos a quienes el Hijo quiera que mostrarle. Creo que la otra versión dice revelar. Sí, la versión Reina Valera dice, sino el Hijo y el Hijo quiera revelar. Hermano, es un milagro
Es Jesús, el Señor Jesús, el que dice, yo le voy a permitir que me conozca. ¿No es 11:17? ¿Es 11:27? ¿Cómo que no, Mateo? ¿No es Mateo? 11:27. Ahí está, ¿ves? 11:27, amén. Sí, 11:27. El secretario escribió 17. Hermano, es un privilegio. Gracias por la corrección que no están dormidos. Hermano, qué bendición. Es un privilegio. Perdón, es un milagro. Que Él decida quitarme la venda para conocerle, para tener intimidad con Él. En Juan 17, en la oración sacerdotal de Jesús, Jesús ve la vida eterna en términos de conocimiento. Miren lo que dice el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa es vida eterna, conocerlo a Él. Que te conozcan a ti. El único Dios. Mire, solo hay uno. Aunque yo sé que quieren presentar un montón, o que quieren decir es que todos servimos al mismo Dios, sino que todos lo vemos a través de una manera diferente. No, eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Porque hay un solo Dios. No puede ser que haya un solo Dios y que diga, bueno, entonces voy a crear diferentes caminos. No. Eso sería contradictorio, porque la Escritura dice, Juan 14:6, que ¿cuántos caminos hay? Uno. ¿Y quién es? Cristo. Eso, hay un solo Dios. Así que cuando ustedes salgan con ese cuento, es que todos tenemos el mismo Dios, pero es que ustedes los cristianos por aquí, y nosotros los católicos, y nosotros los islámicos vamos por este camino. Dígale, mentira el diablo. Hay un solo camino, y es Cristo Jesús. Hay un solo Dios, dice aquí el versículo, a ti el único Dios y verdadero. Y a Jesús el Mesías, a quien tú enviaste. Entonces, hermano, la vida eterna es conocer a Cristo. Es conocer al Padre. El conocimiento de Dios es vital. Es fundamental. Y le voy a aclarar una cosa. Este conocer no es meramente información intelectual. Porque hoy todo el mundo conoce. Muchos tienen información de Dios. No solo va a ver las películas cristianas o de Jesús, y usted tiene información de Dios, pero eso no es suficiente. Este conocer está hablando de una intimidad, está hablando de comunión, está hablando de anhelar más y más de Él. Entre más usted conoce a Jesucristo, más que lo ama. Y entre más usted lo ama, ya estudiamos la semana pasada, usted quiere que obedecer lo que Él pide de usted. Entonces no me diga que usted conoce a Jesucristo cuando usted no quiere obedecer lo que Él pide de usted. Por eso Jesús en Mateo 7:21 les dijo, nunca os conocí. Es decir, nunca tuve intimidad con ustedes. Ahora, el versículo no dice que Jesús dijo, bueno, es que un día los conocí, pero ahora no los conocí. Un día tuve comunión con ustedes, pero ahora no tengo comunión con ustedes. Dice, nunca. Pastor, ¿y qué significa nunca en griego? Lo mismo, nunca. Nunca. Pero es que ahí dice que hicieron, te pudo haber hecho lo que usted quiera. Nunca. Nunca os conocí. Nunca tuve intimidad. Mire, esa intimidad, ese conocimiento con Dios, te debe llevar a ti a tomar acciones prácticas que honren a Dios. Mi intimidad con Dios me lleva a tomar acciones prácticas que son de adentro hacia afuera. La gente siempre dice, es que Dios conoce mi corazón y no tengo que hacer tal cosa. Bueno, yo no sé, yo le creo a la Escritura. La Escritura dice que la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Proverbios dice que tal como piensa la gente, así mismo, ¿qué?
actúa. Así que es simple. Si usted en su corazón tiene una vida profunda, íntima con el Señor Jesucristo, aunque usted no lo quiera, se va a notar. Se va a notar. Se va a notar. Me acordé ahorita, por mucho que usted quiera disfrazarlo en la mirada o en alguna cosa, se le va a notar. Entonces, si estás en Cristo, si tú dices, Dios conoce tu corazón, amén, pero tiene que haber una evidencia de ese conocimiento. Entonces, este pasaje nos dice que los niños espirituales, los maduros, conocen a Dios. Y yo implico, creo que también es referencia a que los jóvenes, los que están en ese proceso de maduración, también conocen. Aunque el conocimiento de los padres o de los más maduros es un conocimiento más profundo que el de los que están empezando. Miren lo que dice Jeremías 9:24. Y me gusta este pasaje. Dice, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si en algo te vas a sentir contento, feliz, si en algo te vas a gozar, dice el Señor, gózate de que me entiendes y gózate de que me conoces. Aleluya. Esa debe ser la alegría del creyente. Saber que conoce a un Dios verdadero. Conoce perdón, a un Dios, no, al Dios verdadero. Yo le hago esta pregunta. ¿Conoces a Dios y anhelas conocerlo cada día más y más? Aquí caben precisamente bien las palabras del filósofo. Yo solo sé que nada sé. Hermano, a medida que usted conoces a Dios, entre más lo conoces, te das cuenta de que todavía te falta mucho por conocerlo y tienes un deseo ferviente de seguirlo, ¿qué? Conociendo. No puede haber un estancamiento, no puede haber un conformismo. Entonces los padres, dice aquí, tienen un conocimiento, o los que han madurado, perdón, tienen un conocimiento más profundo. Tienen una experiencia en Dios más profunda que ha sido cultivada en dependencia de la palabra de Dios. Hermano, tú quieres crecer espiritualmente. Eso no viene porque yo ore por ti. Eso viene por el grado de motivación o dedicación que tú le pongas a estudiar la palabra de Dios. No es ni siquiera por los años. Yo conozco gente que tiene aquí 12 años y parece que están recién convertidos. Y conozco aquí, hablando de esta congregación, personas que tienen 4 años y parece que son los que tuvieran 12 años. Eso no tiene que ver con los años. Tiene que ver con la pasión, por el deseo ferviente de meterse en la palabra de Dios. Y sabe una cosa, que una aplicación que podemos tomar aquí es que normalmente los padres siempre son influencia a los hijos. No, y es bueno cuando los hijos dicen, y yo estoy aquí gracias a mi papá, y que para acá, y mi papá, mi mamá hicieron esto, papá, aquí para allá. Y yo un día, ustedes recuerdan, un día cuando hablábamos sobre los padres y los hijos, los padres que les salen al encuentro a los hijos, Elí tuvo ese problema. Nunca le salió el encuentro a los hijos, dejó que hicieran lo que le diera la gana y Dios pasó factura. Y yo se lo dije un día a ustedes. Hoy puedo decir yo, aparte sacando, o digamos, hablando humanamente, ¿no? Porque Dios en su misericordia tiene sus planes. Pero hoy yo puedo decir que estoy en donde estoy gracias a que mi papá y mi mamá me salieron al frente muchas veces. Y ahí dice que todavía me sale al frente. Ay, dice, todavía sale. Y creo, obvio, ¿no? Y creo yo que esas labores de los padres quizás acabarán el día que o el muchacho cierre los ojos o el padre cierre los ojos o la madre. Pero hermano, así como los padres, la aplicación espiritual que podemos sacar aquí, hermano, es que los más maduros
Debemos ser influencia positiva en aquellos que están llegando a Cristo. Que ellos puedan mirar y decir, wow, ese hermano vive la palabra de Dios, esa hermana vive la palabra de Dios. Pero lo triste es que en las congregaciones nos encontramos todo lo contrario. Nos encontramos con personas que ha pasado el tiempo y todavía siguen con su inmadurez espiritual. Corintios lo dijo. Corintios usa ese lenguaje y le dice carnales, refiriéndose a aquellos que todavía actúan como niños, que piensan en las cosas de la carne. Hebreos, el escritor de Hebreos dice, le llama la atención, hombre, les quiero hablar a usted de un tema un poco más profundo, más pesado, pero no puedo. Todavía tengo que darles lechita porque ustedes no pueden recibir un steak. O sea, todavía tengo que hablarle de esas cositas. Deberían ser ya que maestros, les dice, y todavía hay necesidad de que estarles enseñando cositas. Bueno, la pregunta sería, ¿estamos nosotros creciendo en Dios para ayudar a otros con nuestro ejemplo? ¿Eres alguien que en tu crecimiento puedes estimular a los nuevos creyentes o eres un tropiezo para los nuevos creyentes? ¿Encuentra a los nuevos creyentes en ti enseñanza? ¿O eres tú de los que pasa el tiempo y todavía estás en las mismas? ¿Sigues con las mismas luchas? ¿Siguen con las mismas preferencias? ¿No das muerte al pecado? ¿No hay negación en tu vida? Es como un niño. Si usted le pregunta a un niño, ¿quieres ir a la escuela o quedarte jugando? ¿Qué le contesta al niño? Quedarse jugando. No pregúntele al hijo mío. El niño no sabe todavía. El niño prefiere quedarse durmiendo. Y es triste que encuentre usted creyentes que le dice, hermano, hay actividad en la iglesia, pero hay actividad con mis amigos. ¿Y sabe usted qué elige? La actividad con los amigos. Y son tan espirituales que dicen, pastores, que me los quiero ganar para Cristo. ¿Dónde están entonces? ¿A dónde te los has ganado? Pastores, que usted entiende. Bueno, mejor no me meto allí. Dejémoslo allí. Hasta ahí. No voy a entrar más en detalles. Pero usted entiende el concepto. Creyentes que todavía hay actividad con la congregación y cosas del mundo y todavía están. Ay, es que no sé qué hacer. ¿Cómo que no sé qué hacer? ¿Cómo que no sé qué hacer? ¿Qué hace usted cuando su hijo le dice, papi, me quiero quedar dormido, no quiero ir a la escuela? ¿Qué hace? Usted dice, ay, no sé qué hacer. A ver, llamo al pastor. Pastor, no sé qué hacer. ¿Qué hace usted? Lo sacude y le dice, se levanta porque se levanta. Es que está haciendo frío. Sí, yo sé. Pero se levanta porque se levanta. Pero en lo espiritual, no sé qué hacer. Pues divirtámonos. Al fin y al cabo luego vamos. Bueno, estamos como niños espirituales. No, hermano, estás demostrando que no estás creciendo, que no estás madurando. O en el peor de los casos puede ser que estás siendo un Simón o un Demas. ¿Sabe lo que dice Daniel 11? Dice, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Daniel 11. Versículo 32. No le di el versículo a los hermanos, pero anótelo. El pueblo que conoce a Dios, que tiene intimidad con Dios, se esfuerza y no solo se esfuerza, actúa. Eso significa, iglesia, que hay evidencia de que estamos conociendo a Dios. El que conoce a Dios va a actuar de maneras diferentes al que no conoce a Dios. Y hermano, y eso no tiene discusión, no me la discuta. El que quiere discutir algo tan diáfano es como el que quiere mezclar el agua con el aceite. Va a morir en el intento. Porque yo no soy químico ni nada por el estilo, pero si me equivoco algún químico aquí, pues me corrige. Pero simplemente, ¿por qué no se puede? Porque la composición química de tanto el agua como el aceite son, ¿qué? Diferentes. No se pueden mezclar, se rechazan entre sí. Yo vuelvo y digo, yo no...
si conoces a Cristo, tienes que actuar de manera diferente a aquellos que no conocen a Cristo. No se puede adornar, no se puede acomodar. El pueblo que conoce a Dios obedecerá, dependerá de Dios, tendrá celo por Dios y se demuestra en su vida práctica. Tercera cosa que encontramos aquí en este pasaje importante y apunta un poco a los jóvenes, a los que están en el proceso de maduración. Y yo digo, aunque el apóstol Juan lo habla a estas categorías específicas, yo creo que se aplica a todos los grupos en particular, o a todas las etapas mejor. Si estamos en Cristo, tenemos una victoria segura, a pesar de que todavía estamos en este mundo. Mira lo que dice el versículo 13. Jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os estoy escribiendo, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El apóstol Juan fue el que dijo, pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. Pablo dice, ¿estamos en qué? En guerra. En guerra. Yo no sé cuando dicen, este es el año de tu victoria, no te preocupes. Bueno, Pablo dice que estamos en guerra. Y nos dejó la armadura de Dios, hermano. Y si nos dejaron la armadura de Dios, es porque hay una guerra, ¿qué? Constante. ...24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, como usted quiera llamarlo. Pero es una guerra constante. Los jóvenes también habían sido perdonados, también estaban conociendo, pero estamos en una lucha contra las esquirlas o los residuos de pecado que todavía hay en nuestra vida. Continuamos siendo purificados, estamos en el proceso de santificación, estamos cambiando los viejos hábitos por los nuevos hábitos. Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. El verdadero enemigo de nuestras almas no son las personas. No es el hermanito que lo miró feo o lo escaneó. Es el Satanás. Quizás usa las debilidades de tu hermano en Cristo, de la misma manera como a ti te ha usado en tus debilidades, quizás para molestar a otro hermano. Porque es fácil decir, ay, es que a mí me la hacen, pero nunca te das cuenta a la vez que eres tú el que eres usado por Satanás para molestar a otro hermano. El punto que recalca Juan aquí es que los hermanos de Éfeso y nosotros debíamos conocer que la victoria en Cristo está segura. Él dice que Él ha vencido al maligno. Romanos dice, en Cristo somos más que vencedores. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, hermano. Somos vencedores, amén. Pero todavía estamos en lucha. En la cruz, allí ocurrió la derrota de Satanás. Juan 16, 11 dice, el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Él sigue haciendo sus estragos, pero está derrotado. Y el creyente tiene que tener esa seguridad. Hay una ilustración que escuché esta semana por providencia de Dios, donde está el papá con el niño en el vehículo y se mete una abeja. Y entonces cuando la abeja empezó a meter, está molestando al niño, y entonces el papá pone la mano para que la abeja pique al papá, o lo pique, le ponga el puñón ahí, lo inyecte como quiera, y ¡pum! Y la abeja siguió, y el niño seguía llorando, le dijo, papi, la abeja me sigue molestando, y el papá le dijo, hijo, no te preocupes, esa abeja solo tenía un aguijón, y ya está aquí. Lo único que está haciendo al lado tuyo es molestándote, pero no te preocupes. Hermano, Pablo dice en Juan, en 1 Corintios, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Hermano, él está derrotado. Él está ahí dando patadas de ahogado, pero está derrotado. Pero eso no significa de que usted se va a echar a rascarse el ombligo. No, estamos en lucha. Estamos en guerra. Póngase, vístase de la armadura. Y no es que diga, oh, hoy, ay, se me olvidó la armadura. No, es algo diario.
Es que hay problema. Ay, espera un momentico y pongo la armadura. No, no, no. El soldado siempre andaba armado con la armadura lista. El soldado siempre está con su fusil listo. Ya hablamos de eso cuando hablamos de la armadura. Estamos en guerra. Y un último elemento, hermano, que encontramos aquí, que yo creo que es indispensable, es la palabra de Dios. Es indispensable. Versículo 14. Dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esta es la herramienta número 1 para vencer al enemigo, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La fuente de la victoria del cristiano está en la palabra de Dios, no en ellos. Yo lo he dicho varias veces, la palabra de Dios es una de las gracias que Dios ha dejado a la disposición del creyente para ser fortalecido. Y es nuestra única arma de defensa y de ataque. O sea, que hace las dos cosas a la misma vez. Me defiendo y me ataco. Juan 15 dice que debemos permanecer en Él como pámpanos. Y Él es la vid. Hermano, de la misma manera yo tengo que permanecer en la palabra del Señor. Ahora, la palabra permanecer, ¿sabe qué significa? Significa obedecerla. Significa usarla como defensa. Significa usarla como ataque, como hizo Jesucristo. Jesucristo simplemente decía, escrito está, escrito está. Cuando los fariseos lo molestaban decía, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? Ah, Señor Jesús, ¿y qué? ¿Y por qué el divorcio, Moisés? ¿No habráis leído? Desde el principio, ¿cómo fue? No fue así. Jesús siempre, la palabra, escrito está. Y le digo algo, hermano. Permanecer en la palabra, buscar escrito está, no es para citar, andar citándosela a otro. No, lo primordial es aplicarla a mi vida. Es citarla a mí. Yo soy el que tengo que recibirla. Ahora, una vez que Dios me ha hablado a mí a través de su palabra, entonces, ahora sí puedo decir, hermano, mire lo que la palabra dice. No me juzgue porque la Biblia dice que no juzgue, no, sacan versículos todos raros. Bueno, dígale, no tuerce la escritura porque el que tuerce la escritura es el diablo. Tengo autoridad bíblica. Si estoy viviendo correctamente en esa área para decirte, tienes que corregir. Permanecer, que eso es lo que significa permanecer la palabra. Así que antes de terminar, déjeme decirle rápidamente, o te pregunto antes de decir lo que te iba a decir, ¿en qué etapa de crecimiento estás? ¿Estás todavía actuando como niño? ¿Todavía estás en celos, peleas, contiendas, envidias, toda esa situación? ¿O estás en el grupo que debería ser ya maestro? Y cuando digo ya debería ser maestro, significa que estoy diciendo que todos tienen que ser maestros de escuela dominical. No, debería ya ser alguien que puede ser influencia a otro, pero que todavía estás como necesitando lechita. De esa lechita con colostro todavía, calostro. Como dice Hechos 5. Hebreos, perdón. Permíteme terminarle con esto rápido. Nomás las voy a mencionar. Tranquilo que no voy a hablar mucho de ellas. Bueno, las voy a mencionar y voy a hacer dos cositas nomás de ellas. Aunque no diga que le mentí. Déjeme decirle conceptos, para que los vaya a contar, le voy a decir 5 conceptos errados de crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no afecta el amor de Dios por los creyentes. Es decir, Él no ama más a los maduros y menos a los inmaduros. No, Él nos ama a todos por igual. Segundo, el crecimiento espiritual no se mide por los años asistiendo a una congregación. Yo le he puesto el ejemplo. Yo tengo aquí 12 años y de esos 12 años he visto algunos que tienen hasta 10 años y que parece que tuvieran apenas un añito. Y he visto otros que tienen 4 años aquí y parece que esos tuvieran 12 años o 10 años. Así que no tiene que ver con los años en el Evangelio, porque mucha gente dice, y es que tiene 10 años ahí, y no, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es lo mismo. Usted a veces encuentra hombres de 30 años y parece que tuvieran 15.
de 15 años y parece que tuvieran 2 años. Y dice, pero bueno, ¿ya? Debería ser, pero no. Tercero, el crecimiento espiritual no tiene que ver con la cantidad de información teológica que tengas. Ah, es que porque tengo mucha información, entonces crees, no, pues entonces el diablo ¿qué? ¿En qué nivel está pues? Porque esa información teológica tiene toda la que usted quiera imaginar. Eso no tiene que ver con información teológica. La gente, los nuevos ven a alguien que tiene conocimiento y ¡ay! Se derriten. Y eso tiene nada que ver que conozca. Entonces, vea cómo aplica eso a su vida y entonces usted verá. Porque muchas veces tienen mucho conocimiento, pero son inmaduros. Cuarto, ¿sí ve que voy rápido? Cuarto, el crecimiento espiritual tampoco tiene nada que ver con la actividad ministerial que hagas exteriormente. Porque a veces pensamos eso, ¿no? O sea, tristemente a veces tenemos demasiados inmaduros en la área de servicio. Quinto, el crecimiento espiritual no es algo místico, no es algo sentimental. Pastor, ore por mí para que yo crezca espiritualmente. Pastor, que yo caiga al piso para que yo crezca espiritualmente. Hermano, nada que ver. De la misma manera como el crecimiento físico viene como resultado de una buena alimentación, el crecimiento espiritual viene como consecuencia a una buena alimentación de la palabra de Dios, de creerla y de aplicarla. Por eso Pablo dice, Pablo dice, transforma tu pensamiento por medio de ¿qué? De la renovación a través de la palabra de Dios. Y Pedro también lo ve de esta manera, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, porque hoy hay leche o hay palabra de Dios demasiado adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Así que si usted cree que porque tiene no sé cuántos años es maduro, le estoy diciendo que si usted cree eso, está demostrando que usted no es maduro, que usted es un inmaduro. Yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Nuestra meta es cada día ser como Cristo. ¿Cómo vas en ese proceso? Filipenses dice que Dios comenzó en ti la buena obra y la va a perfeccionar. Pablo obró a 3, digamos, etapas, aquellos que están empezando, aquellos que van más avanzados y aquellos que han madurado y que seguirán madurando. ¿En qué nivel estás tú? ¿Eres de los que ya has aprendido a negarte a ti mismo? ¿O todavía estás como niño? Si ese es tu caso, habla con el Señor allí. Y si tú que nos visitas por primera vez, o que joven o niño que llevas tiempo o congregándote con nosotros, y no has llegado a Cristo en fe y en arrepentimiento, mi oración es para que hoy el Espíritu Santo te convenza de pecado, te convence de justicia, te convence de juicio. Necesitas a Cristo. Porque tu problema no son las crisis emocionales, tu problema es el pecado, es la separación que tienes con Dios por causa de tu pecado. Y eso significa de que la ira de Dios está sobre ti. Y que lo único que puede lidiar con la ira de Dios es la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. Así que amigos, si no tienes a Cristo, joven, si no tienes a Cristo, niño, debes venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. Hay un solo camino. Es que mi papá es cristiano, no importa que tu papá sea cristiano. Necesitas llegar a Cristo, es una decisión personal. Verlo a Él no solo como Salvador, sino como el Señor de tu vida, aquel que dirige. Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio.
aquel que hoy estás en Cristo, que pueda llegar a tus pies. Quita esa venda de pecado, de ceguera, y que hoy sus ojos puedan ver tu santidad. Señor, que eres un Dios santo que no tiene compatibilidad con el pecado. Señor, en tus manos están. Y tú te podrás preguntar, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Fue la misma pregunta que le hicieron el carcelero al apóstol. El apóstol le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amigo, para venir a Cristo solo tienes que creer en su obra redentora. Y tú me preguntas luego, y bueno, ¿y cómo sé yo que estoy en Cristo? Jesús contesta, por sus frutos vas a ser conocido. Por sus frutos vas a ser conocido. Y una buena evidencia donde tú puedes mirar es la epístola a Juan, la que estamos estudiando. Ahí encuentras las evidencias. Si tu confesión por Cristo es una confesión verdadera o simplemente fue una emotiva. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ha sido expuesta. Y mi oración, oh Dios, es que pueda comenzar a dar fruto en cada corazón en esta congregación. Señor, que los frutos, las evidencias puedan verse. Señor, que podamos mostrar por hechos palpables de que te conocemos, que hay una diferencia entre los que no te conocen y los que te conocen. Padre, gracias. Señor, de igual manera queremos pedirte por las ofrendas en esta congregación. Te pedimos, Señor, que tú las bendigas. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas dar con un corazón dadivoso, un corazón alegre, como enseña tu palabra, Señor. Que no es bienaventurado dar que recibir. Señor, y que demos no por necesidad, Señor, sino porque tú amas al dador alegre, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento.